Y vamos a seguir meditando en lo que nos dice la palabra de Dios y seguiremos con nuestro estudio de Malaquías, capítulo 3. La semana pasada estuvimos viendo un tema muy interesante que era acerca de el pago de los diezmos. Y básicamente el pago de los diezmos habíamos dicho como un resumen que era lo que Dios había reservado y había provisionado para sus sacerdotes, para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Eso era algo que ellos tenían que dar sin fallar. Y básicamente es lo que luego el Señor Jesucristo le dice a aquellos que se presentaban delante de Él y le decía: por cuanto se lo diste a estos mis hermanos más pequeños, también lo hiciste conmigo. Entonces, en ese sentido, vemos que el Dios del Antiguo Testamento tiene el mismo corazón, se mantiene, es fiel, y lo vemos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar reflexionando en los versos del 13 al 18. Así que les ruego que abramos nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3 y veremos los versículos 13 al 18. Estamos ya bastante cerca de terminar este precioso libro que ha sido de mucha bendición. Pero pidamos al Señor que nos dirija, que nos dé sabiduría para poder recibir su palabra en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por darnos, Señor, la bendición de escucharte a ti, escuchar tu palabra, Señor. Podemos, Señor, confiar en tu palabra porque tu palabra nos enseña cómo debemos conducirnos en esta vida y nos enseña, oh Dios, lo que hay en tu corazón. Nos ayuda a desenfocarnos un poco de nosotros para enfocarnos totalmente en ti. Te pedimos, Señor, tu sabiduría, sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No sé cuántos de nosotros, mis amados hermanos, en algún momento hemos visto cómo mucha gente que no conoce al Señor, que no tiene temor del Señor, prospera en sus caminos. Hay gente que no vive para agradar a Dios, vive como quiere, vive sin considerar la palabra del Señor, vive sin considerar los preceptos del Señor. Y vemos que esta gente de la noche a la mañana o en algún momento de sus vidas está prosperando. Y muchas veces nos comparamos con ellos, tenemos esa tendencia y empezamos a ver y venimos delante del Señor y levantamos una oración y le decimos: Señor, ¿cómo puede ser posible que yo, que me esfuerzo cada día por servirte, me esfuerzo cada día por hacer tu voluntad, me esfuerzo siendo ejemplo en mi familia, me esfuerzo en mi entorno de trabajo, doy testimonio de que soy tu hijo, Señor, yo estoy pasando por esta o aquella situación? A veces son situaciones de escasez, nos hace falta un poco en la parte económica. A veces son situaciones en nuestra salud, estamos con la salud quebrantada. Y podemos tener esta percepción, porque realmente lo que nosotros, hermanos, demostramos cuando decimos estas cosas es nuestra propia opinión, es la opinión de nuestro corazón. Aunque no lo crea, esto es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo atrás. No es algo que solo nos ha sucedido a nosotros. No siempre los que aman a Dios han prosperado. Nosotros tenemos múltiples ejemplos en la Escritura de hombres que amaban al Señor y eran muy prósperos, por ejemplo. Tenían muchas cosas, muchos bienes materiales, les iba bien a pesar de que también tenían dificultades. Y la pregunta que se viene a mi mente es: ¿qué debemos hacer ante la tentación de quejarnos delante de Dios
y alejarnos de sus caminos. Porque a veces uno como que quiere ser un poco radical con el Señor. Señor, si tú no me sacas de esta situación, entonces no vale la pena servirte. O Señor, si tú no me quitas este aguijón que tengo en mi carne en este momento, ¿para qué entonces seguir sirviéndote, seguir amándote y seguir viviendo en santidad? Porque yo no veo ningún resultado en mi vida física o en mi vida económica. Y hay una advertencia que el Señor, hermanos, nos va a hacer en esta mañana, y es que debemos estar atentos porque Satanás, el diablo, de seguro querrá convencernos de que vivir en santidad no tiene mayores frutos. Mira tú que vives en santidad. Mira, y empieza Satanás con ese susurro al oído, ¿no? Mira tú que le eres fiel a tu esposa y mira cómo te va. Y empezamos, hermanos, a escuchar voces que nos quieren tentar alejarnos del Señor, de que no tiene mayores frutos de servir en el reino de Dios, o que quizá no hay grandes beneficios en nuestra vida, y tantas otras mentiras con las que podemos ser tentados. El Señor el día de hoy nos alerta. Y algo que el Señor nos dice y nos hace ver es que podemos traer delante de Él estas debilidades. Cuando nosotros nos encontremos en esta situación o en estas debilidades, podemos venir delante de su presencia. Y aunque parezca un poco carnal orar así: Señor, ¿cómo es posible que a mí me pasa esto y yo te sirvo, yo soy tu siervo, o yo hago esto o aquello en tu obra? Mire lo que dice un hombre de Dios en el Salmo 73. Para que vea que esto de aquí no le pasa solamente a la gente que no conoce mucho la palabra. Hay gente que amaba al Señor con todo su corazón, se sabía de memoria toda la ley y levantan una oración al Señor. Salmo 73, versículos del 12 al 14. Mire lo que dice. Tenemos un buen ejemplo aquí de un hombre que amaba al Señor, que servía al Señor, que escribió muchos salmos, que nos dejó un tremendo legado espiritual. Y mire lo que en algún momento de su vida le dice al Señor. Versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué cosa? Riquezas. Señor, pero ¿cómo puede ser posible que estos impíos nadie los castiga, nadie los zarandea y hasta son ricos? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Se da cuenta? En vano he lavado mis manos en inocencia, dice el versículo 13. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y estos hombres disfrutan de riquezas y nadie les ha dado como se merecen. Mis amados hermanos, Malaquías capítulo 3, del 13 al 18, nos va a mostrar dos caminos o dos respuestas que podríamos decir al Señor cuando las cosas no salen como esperamos. O quejarnos y desanimarnos, no seguir adelante en las cosas del Señor, o confiar en Dios y proseguir a la meta en medio de las pruebas y dificultades. Tenemos dos caminos. Y el tema de este mensaje es cuando los malos prosperan. Cuando los malos prosperan. La primera cosa, hermanos, que quiero compartirles en esta mañana, la primera enseñanza, es que la primera respuesta que se va a venir a nuestra mente puede ser que tengamos la tentación de quejarnos contra Dios. Veamos los versos del 13 al 18. Leamos estos versos. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis,
¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que, hermanos, como hemos visto en este pasaje, la queja de este pueblo nace de un corazón orgulloso y rebelde. Podríamos decirlo en otras palabras, el fruto de un corazón orgulloso y rebelde es la queja. Un pueblo que no había distinguido entre lo bueno que había sido el Señor. El Señor en todo el libro empieza demostrándoles que Él había sido plenamente amoroso, que el Señor había sido plenamente misericordioso con sus rebeliones y no los había consumido. En todos estos primeros capítulos que nosotros vemos aquí, Dios acusa a Israel de sus pecados, porque no era un pecado en el que estaban fallando, eran muchos pecados. Pero ellos, en lugar de arrepentirse, insisten en su propia inocencia. Y le empiezan a preguntar de regreso al Señor, ¿y en qué te hemos fallado? ¿Han menospreciado su nombre? Y ellos le responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Lo han deshonrado? ¿Y en qué te hemos deshonrado? ¿Han cansado a Jehová con sus palabras? ¿Y en qué lo hemos cansado? Desde los días de sus padres se han apartado de Dios, y Él les dice, volveos a mí, y ellos le responden, ¿en qué hemos de volvernos? Estaban robándole al Señor lo que le pertenecía a los sacerdotes, a los levitas, a los huérfanos, a los pobres, y ellos le responden, ¿en qué te hemos robado? Por eso decimos, hermanos, que la queja siempre nace de un corazón orgulloso y rebelde. Y el día de hoy ellos se iban a quejar de que supuestamente andaban en una aparente lealtad, en una aparente obediencia al Señor, y que no valía la pena de vivir así porque Dios había más bien dejado pasar por alto a sus enemigos y no les había pasado nada. Y más bien ellos habían sido afligidos. Ellos empiezan a jactarse de que han guardado rigurosamente la ley. Se parece un poquito a esta historia cuando el Señor Jesucristo confronta a un joven rico y le dice, tú conoces los mandamientos, tú sabes lo que debes hacer. Y el joven rico se jacta y le dice, Señor, yo conozco los mandamientos, los he guardado rigurosamente desde mi juventud. Pero el Señor sabía que no era así, y básicamente era lo que le estaba sucediendo a este pueblo. Creían que eran muy ortodoxos en la ley de Moisés, pero no veían buenos resultados en esa supuesta obediencia. Si nosotros vemos el ejemplo de los fariseos, pues básicamente vamos a ver que este tipo de situación nace
en estas cosas nace el corazón del fariseo. Porque los fariseos se jactaban de no ser como los pecadores y los cobradores de impuestos. Yo, Señor, gracias te doy porque no soy como ese hombre pecador que está aquí al lado mío, que es un cobrador de impuestos y es un hombre que nos estafa. Mis amados hermanos, el orgullo de sus corazones los estaba llevando a un legalismo. A un legalismo donde ellos no entendían que lo que estaban haciendo no era agradable delante del Señor. Porque el legalista piensa que hace todo muy bien. El legalista piensa que todo lo que hace lo pone en una posición de honor delante del Señor, de una posición de favor delante del Señor. Pero realmente lo que está haciendo es cada vez alejándose más y más de Dios. ¿Qué es el legalismo? Veamos lo que dice el pastor Josías Grauman con respecto a este término. Dice que la gente legalista siempre se cree buena. La gente legalista siempre se cree buena, se cree superior a los demás. Piensan que merecen estar en el cielo por lo bueno que son. Aceptan que no son perfectos, pero sí mejores que los demás. No sé si ustedes han escuchado esa frase: no soy perfecto, pero al menos yo no soy como esa persona que está ahí. Tengo mis fallas, pero tampoco soy como el que está allá. El legalismo es una falsa religión que comunica a la gente la idea de que ellos mismos pueden ganar el cielo. Miren lo que dice el pastor Josías Grauman con respecto a este particular. Y eso es lo que estaban viviendo estos fariseos del Antiguo Testamento, podríamos decirlo así. Así que en el versículo 14 y 15, mire lo que dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y nada les ha pasado y escaparon. Ahora Israel empieza a decidir en su corazón que ya no quiere servir a Dios porque Él no les beneficia, porque Él no les ayuda. Es decir, ellos no quieren servir a Dios porque Él es digno, porque Él se lo merece, sino porque quieren recibir algo de Él, y como no lo reciben, entonces quieren ahora apartarse del Señor. Ya lo que ellos no sabían es que ya estaban apartados de Dios. Y aquí el problema no era el que el Señor había establecido un pacto muy bueno con ellos, un pacto que iba a ser de mucho beneficio y de mucha bendición, en que si ellos obedecían, Dios les iba a prosperar en todo el sentido de la palabra, les iba a multiplicar, les iba a bendecir, les iba a ayudar en sus cultivos, en la agricultura, en la ganadería, en todo lo que ellos emprendan. Pero aquí el problema era que Israel creía que ellos estaban caminando derechos en los caminos del Señor. Mis amados hermanos, cuando el corazón no es correcto delante de Dios, el servicio y la adoración son vanos. Cuando nosotros, hermanos, caminamos y llevamos una doble vida, que en la iglesia somos una cosa, que con la gente que, digamos, tenemos relación dentro de la obra del Señor somos una cosa, pero afuera cuando nadie nos ve somos otros. El Señor nos dice que cuando nuestro corazón no es correcto delante de Él,
el servicio y la adoración a Él son vanos porque Él no los recibe. Nosotros podemos ver algunos versículos atrás en este mismo libro que el Señor les prohíbe ofrecer holocaustos, les prohíbe ofrecer adoración y culto al Señor a causa de que ellos estaban con un corazón rebelde, haciendo lo malo, estaban siendo desleales a Dios, a sus esposas. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 7. El Señor Jesucristo les habla fuertemente a los fariseos. Por eso decimos que el pueblo de Israel en Malaquías son los fariseos del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos del Nuevo Testamento lo siguiente, versículo 7, 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, imponiendo cargas a la gente, que ni siquiera, dice el Señor Jesucristo, ellos querían llevarlas o cargarlas con un dedo. Debemos cuidarnos, hermanos, todos nosotros, los que rendimos culto al Señor, los que venimos a su casa, los que levantamos nuestras manos, los que cantamos al Señor, los que ministramos en la predicación, los que ministramos en un instrumento, de hacer las cosas con un corazón sencillo, humilde y que reconoce su debilidad delante del Señor. El problema no era que ellos no estaban siendo perfectos, porque nosotros en ningún momento vemos hombres perfectos en la Biblia, solamente al Señor Jesucristo. El problema es que en su imperfección ellos pretendían caminar de una manera agradable delante de Dios, pero Dios no aceptaba esa ofrenda. Y debemos tener cuidado porque podríamos estar cayendo, hermanos, en el mismo pecado. Adoramos al Señor, servimos al Señor, pero porque estamos más interesados en las cosas que Dios nos puede dar después de esto. Bueno, yo voy a adorar al Señor, voy a ir a la iglesia fielmente, porque yo sé que si yo hago esto, Dios me va a bendecir en mi trabajo. O voy a contribuir en la obra del Señor, de lo que a mí el Señor me permite ganar, yo voy a separar cierto dinero porque voy a ver la mano del Señor en mis finanzas. Y a veces parece que las cosas que a nosotros nos mueven no son tanto el corazón desprendido y el corazón amoroso delante del Señor, sino más bien lo que el Señor pueda hacer con nosotros después. Ellos ahora no querían servir al Señor, ¿por qué? Porque veían que los malos aparentemente prosperaban. Mire lo que dice el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, diciendo que que ser soberbio más bien es algo bueno. Ser soberbios es realmente vivir en gozo. Ser soberbio es realmente vivir con felicidad. Y dice que son bienaventurados los que hacen impiedad. Dice, no solo son prosperados. Deberíamos nosotros también andar en impiedad para ser prosperados, básicamente están diciendo aquí. Porque ellos, miren aquí, tientan al Señor y nada les ha pasado. El pecado del orgullo, hermanos, nos hace irracionales. Nos hace perder todo sentido de cordura. El pecado del orgullo les estaba haciendo a ellos irracionales, haciendo razonamientos que no tenían ninguna lógica. Razonamientos en donde
daban a entender que Dios respalda a los soberbios o Dios ama a los impíos. No había ninguna cordura en las palabras que estaban diciendo. Y aunque parece, hermanos, en este pasaje parece que Dios no les ha reprendido a los soberbios, y aunque parece que Dios de pronto se ha hecho de la vista gorda con respecto al pecado de los impíos, la palabra del Señor nos dice que la ira de Dios persigue continuamente a quienes hacen impiedad. Era falso lo que estaban diciendo. Mire lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuántas veces a la semana? Dice todos los días. ¿Cómo pueden decir entonces ellos que los soberbios son bienaventurados y que Dios no les ha juzgado? Isaías 13:11, mire lo que dice el Señor. Isaías 13:11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿En qué momento el Señor les va a dejar sin un pago justo? San Juan 3:36, mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. San Juan 3:36. Y dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta? ¿En qué momento los impíos, los injustos y los que hacen maldad, aborreciendo al Señor y aborreciendo su ley, van a quedar sin castigo? Israel había pensado que ellos estaban escapando de la justicia de Dios, pero mis amados hermanos, nadie se escapa de la justicia de Dios, ni nadie se escapa de su ira. Y muchas veces este es el argumento que la gente a veces hace para no buscar a Dios. Pero ¿y yo cómo voy a buscar a un Dios que permite la maldad? ¿Yo cómo voy a buscar a un Dios que permite las violaciones y permite los infanticidios y tantas cosas viles en este mundo? Y básicamente les pasa lo mismo que le pasaba a Israel. Ellos quizá no veían que estas cosas sucederían de inmediato, pero Dios, hermanos, en su soberanía ha dejado que todas estas cosas sean juzgadas y castigadas en un día específico. Hay muchas cosas, hermanos, que quizás nosotros no veremos en este mundo y veremos cómo los malos tienen éxito, cómo los malos no les hace falta nada, cómo disfrutan de la vida, cómo se salen con las suyas. Pero la palabra del Señor dice que habrá un día final donde todas estas cosas serán juzgadas y nadie se escapará de la ira de Dios. Así que no podemos tomar la misma actitud que los israelitas. Señor, pero ¿cómo puede ser posible que esta gente hace lo malo y le va bien y yo que trato de portarme bien contigo, Señor, me suceden estas cosas? Dios no solo es paciente para esperar que los impíos se arrepientan, porque la palabra del Señor nos dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Dios es paciente para que los impíos, los que no conocen al Señor, o mejor dicho, los que no quieren conocer al Señor, se arrepientan. No solamente es paciente para que el impío se arrepienta, sino también es paciente para esperar
el día en que toda su ira será derramada. 2 paciencias tiene el Señor. La paciencia para que el impío se arrepienta, pero también es paciente para un día derramar toda su ira sobre la injusticia y la impiedad. Así que no podemos desesperarnos, hermanos. No podemos perder la cordura y empezar a decir cosas tales como las que decía Israel. Quizá muchos de nosotros pudiéramos haber ya caído en esta tentación de compararnos con aquellos que no aman al Señor y ver nuestra situación. La segunda enseñanza, déjenme repetir la primera enseñanza. La primera respuesta que pudiéramos nosotros tener es quejarnos contra Dios. Y ya hemos dicho, y el Señor nos anima en esta mañana, que no caigamos en la tentación de quejarnos contra Dios. No te quejes contra Dios cuando tú ves que los malos prosperan y aquellos que buscan al Señor tienen necesidad. Pero la segunda respuesta que nosotros vemos aquí, porque hay un Israel que no se arrepiente y tiene esa predisposición para quejarse, pero hay otro Israel que se arrepiente. Por eso quiero decirles que la bendición viene como consecuencia de esperar en la justicia de Dios. Esperemos en la justicia del Señor. Versículo 16, mire lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Miren, había un remanente. Dentro de todo este Israel, dentro de todos aquellos que se estaban quejando, unos, que dice aquí, temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué hizo? Escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La bendición, hermanos, de esperar en la justicia de Dios. Y en este pasaje nosotros vemos que Dios tiene un pueblo, un pueblito ahí chiquito, un remanente que le tema y que piensa en su nombre, según lo que dice aquí el versículo 16. En todo momento y en todo lugar, hermanos, aunque parezca que haya múltiple maldad, Dios siempre se ha preservado un remanente que le ama. Cuando nosotros veamos y nos sintamos rodeados de maldad, debemos saber que hay un remanente que permanece en obediencia a su palabra y que ha sido escogido por gracia, como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, refiriéndose al pueblo de Israel, porque a veces desechamos al pueblo de Israel y decimos esos israelitas son unos terribles. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice el apóstol Pablo, y su respuesta es rotundamente no. En ninguna manera, porque también, dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Elías diciendo que todos eran malos. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no
han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es lo que dice aquí el versículo 16, que a pesar de que había un pueblo que en su mayoría se estaba quejando, que en su mayoría habían rechazado al Señor, Dios había guardado a un remanente. Y en el versículo 16 dice: y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí no significa que Dios, para no olvidarse, empieza a tomar apuntes y empieza a decir, bueno, este aquí se portó bien. No, es un lenguaje antropomórfico, un lenguaje humano que él emplea para decir que él tendrá memoria de aquellos que se arrepienten, de aquellos que le temen con todo su corazón, que él hará distinción entre los que andan en sus caminos y quienes no quieren arrepentirse. Como dice la palabra del Señor, que Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos de manera sincera, por su obra, por amor a su nombre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Por qué, hermanos, vamos a decaer en nuestro ánimo? Cuando pensamos que servimos al Señor por gusto, o cuántos años hemos dedicado a la obra del Señor y el Señor nos permite pasar por situaciones. La palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, hermanos, nos promete que Dios no se olvidará de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa obra de amor. Por eso el Señor nos sigue animando y nos sigue impulsando a mantenernos fieles en su obra. Y mantenernos fieles en su obra no solamente implica los trabajos que hacemos aquí en el templo, los domingos, los días miércoles. También implica ese trabajo secreto que tú haces cuando estás en tu lugar laboral, cuando estás en la calle, cuando nadie te ve. Esa vida de santidad que haces por amor al nombre del Señor. Cuando abstenemos que nuestra boca diga palabras necias en contra del Señor. Cuando no tiramos la toalla, hermanos, de seguir adelante en la obra del Señor. Cuando vemos injusticias por todos lados. La palabra del Señor dice que Dios no se olvidará de la obra de amor que has puesto a su reino. Y mire cómo los considera. Versículos 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro. Serán para mí un tesoro muy precioso, muy especial. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Miren ustedes. Israel será un especial tesoro, no por sus propios méritos, porque eran pecadores, sino por los méritos de Jehová. Dice, en el día que yo actúe. Ustedes no serán un especial tesoro porque tienen un corazón precioso y lindo delante de mí. Dice, ustedes serán un especial tesoro en el día que yo actúe. Israel no podrá prosperar espiritualmente en sus propias fuerzas. Lo ha venido demostrando todos estos siglos, todos estos años que han pasado. Israel ha demostrado que no ha podido ser fiel al Señor.
podrá ser fiel cuando Cristo Jesús haya establecido el nuevo pacto en su sangre, como dice el Señor Jesucristo, que Él ha establecido un nuevo pacto por su muerte, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. El antiguo pacto puso sobre los hombros de Israel la responsabilidad de ser obedientes y de mantenerse fieles al Señor, de obedecer para recibir sus bendiciones. Pero Israel no ha podido cumplir, no ha podido guardar toda la ley. Y por eso el Señor les dice: ustedes serán este especial tesoro para mí el día en que yo actúe. Por eso, hermanos, es que vino Cristo Jesús, para hacer posible lo imposible, para darnos el corazón que Él espera de nosotros, porque por nuestra propia cuenta no lo podemos alcanzar, para ser ese Israel obediente delante del Señor y así poder ser vistos delante de Él con favor y aprobación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que el profeta Jeremías profetizó en Jeremías 31. Mire lo que dice. El Señor les había prometido que un día ellos tendrían la ley en su mente y estaría escrita en sus corazones. Mire lo que dice, es precioso este pasaje, Jeremías 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y qué les dará? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La condición del antiguo pacto, mis amados hermanos, era la obediencia del hombre. El hombre tenía que ser obediente, el hombre tenía que esforzarse. Era básicamente por los méritos del hombre. Pero la condición del nuevo pacto es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido obediente al 100%. Él es el único que ha podido mostrar una obediencia perfecta. Y gracias a Él, hermanos, podemos recibir sus bendiciones por medio de la fe. Por eso, hermanos, nuestra predicación siempre es que el hombre crea en el Señor Jesucristo, tenga fe en Él, se arrepienta y mira al Señor, se acoja a la bendición que nos da el Señor. Miren la diferencia. El Israel rebelde pensaba que merecía el cielo y que sus obras eran justas delante de Dios. Pero el remanente fiel que nosotros vemos en este pasaje reconoce su pecado y Dios les promete perdón y redención al final de los tiempos, cuando ellos puedan darse cuenta que los impíos no se saldrán
con la suya. Al final de los tiempos, cuando ellos confíen en Dios, que galardona a todo aquel que le busca y que le ama. El día de hoy, hermanos, el pueblo y la nación de Israel tiene el mismo llamado. El llamado de acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Muchos el día de hoy han rechazado al Mesías, han rechazado a Cristo Jesús como el Mesías, pero hay un remanente en quien el Señor ha puesto su amor y su ley, que aman a Cristo Jesús. Si bien es cierto, es un remanente pequeño, pero se cumple lo que dice la palabra del Señor, que Dios pondría su ley en su mente y en su corazón. Concluimos, mis amados hermanos. La prosperidad de los impíos llevó a Israel a vivir en una actitud de queja. ¿Tomaremos nosotros la misma actitud, no confiando en la justicia y en la fidelidad de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud del día de hoy frente al ejemplo que vemos aquí en Malaquías? El día de hoy nosotros vemos que hay mucha gente que murmura contra Dios poniendo muchas excusas para no arrepentirse. ¿Cómo yo puedo creer que hay Dios si Dios permite esto o esto? Hay mucha gente que pone excusas al Señor para venir a reconciliarse delante de Él. Mis amados hermanos, seamos como el remanente que le teme y que honra a su nombre, que se arrepiente, que le busca, que se vuelve de sus pensamientos necios delante del Señor. Mis amados hermanos, la verdadera bendición que tenemos el día de hoy no ha venido a causa de obras o esfuerzos humanos, sino del hecho que Jehová ha actuado por nosotros, sino a causa del nuevo pacto que fue establecido por Cristo para poner un puente entre ese abismo que nos separaba, entre esa muerte que nos separaba. Seamos ese remanente que le teme y le honra. Aferrémonos totalmente al Señor. Aferrémonos totalmente a Cristo y a las promesas que Él da para todos aquellos que ponen su fe en Él. Vivamos en la bendición que nos da el Señor, siendo pacientes si quizá estamos pasando por pruebas o dificultades. Pidamos al Señor fortaleza para pasar por aquellas situaciones, hermanos, que a veces nos quieren hacer tambalear en la vida y en nuestra fidelidad a su palabra. No nos desanimemos, no decaigamos. Que el Señor levante nuestro ánimo, que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, confiando en el Señor con una actitud humilde y sincera. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana, que por medio de este pasaje, Señor, tú nos enseñas a no tirar la toalla. Cuando, Señor, hemos quizá mostrado amor a tu obra, Señor, y quizá en la vida no nos ha ido a veces muy bien, y nos preguntamos dónde está el Señor, que no se acuerda de todo lo que yo he hecho. Gracias, oh Dios, porque nos consuelas por medio de tu palabra y nos dices que no eres injusto, ni tampoco eres infiel para olvidarte, Señor, de la obra y el trabajo de amor que hemos puesto en tu reino.
Bendito Dios, levanta las manos caídas, Señor, en esta mañana. Levanta, oh Dios, esos corazones que están desanimados en esta mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos esfuerces a seguir avanzando, prosiguiendo a la meta, prosiguiendo al blanco. No retroceder, Señor, sino seguir avanzando en tus caminos. Guíanos en todo tiempo, Señor. Te pedimos también porque aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que están alejados de ti, Señor, puedan arrepentirse, Señor, y que no experimenten un día la ira que tú, oh Dios, desatarás en un día específico. Te ruego, Señor, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros familiares que todavía, Señor, no te conocen. Te pedimos, Señor, que busquen, Señor, sinceramente y de todo corazón la salvación, no en una religión. Que busquen la vida eterna, Señor, no en algún sistema religioso, sino que puedan acercarse buscando a Cristo Jesús, poniendo toda su fe y toda su confianza en Él. Yo te ruego, Señor, que levantes a tu pueblo, levantes a tu iglesia, levantes a ese remanente, Señor, que tú has prometido, Señor, que has separado para ti. Tú lo conoces y nosotros, oh Dios, queremos predicar para que ese remanente, oh Dios, pueda completarse, Señor. Y un día que ese remanente esté completo, tú puedas así, Señor, encontrarte con nosotros. Esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, líbranos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda irracionalidad en nuestro corazón, Señor. Permítenos vivir, Señor, con la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.